Qué alegría estar con los hermanos aquí en la iglesia compartiendo. Qué bueno estar contigo aquí en la casa del Señor. Aleluya. Amén. Wow. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias. Wow. Siento la unción del Espíritu Santo. Tenemos un propósito, iglesia, para los que no nos han acompañado en estos últimos días. Tenemos un propósito y es buscar la unción del Espíritu Santo. Amén. En todos nuestros servicios estamos con ese propósito de buscar la unción del Espíritu Santo, que ese fuego del Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Los invito desde ya. El segundo festivo de este mes, ¿cuándo es? En 15 días. De hoy en 15, no sé qué fecha sea. Si hoy es primero, dentro de 15 días es 15, ¿no? ¡Ah! El pastor para las matemáticas es impresionante. Esa materia la pasé volando. ¿20 días? Ok, entonces es 21, 22 y 23. Entonces, de hoy en 20 días, el segundo domingo de este, vamos a tener una vigilia. Amén. Están invitados a la vigilia. Dile a la persona que está a tu lado, estás invitado a la vigilia. Y dile a la persona que está a tu lado, vamos a traer personas a la vigilia. Amén. Vamos a traer personas a la vigilia, porque vamos a ver la gloria de Dios. Estamos buscando ferventemente. Y a mí la palabra del Señor me dice que si tú tocas, se te abre. Que si tú buscas, vas a hallar. Amén. Ok. Entonces vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo. En esa vigilia vamos a continuar este fuego y a irnos, no sé, como prendiendo ese fuego para el retiro. Amén. Ya separamos la finca para el retiro. Estamos esperando el cumplimiento monetario de la separación de su cupo. Amén. Ok. Ya esta semana fue separada la finca. Amén. Gracias, Señor. Cierra tus ojos, por favor, por un momento y dile, Señor, que habla tu vida. Dile, Señor, yo vine hoy por una palabra. Quiero escuchar esa palabra. Yo quiero irme para mi casa con una palabra rema. Yo quiero irme con una palabra que impregne mi corazón, pero que sea trayendo un cambio, Señor, un entendimiento a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 8, verso 28, por favor. Regálamelo, Emanuel, por favor, en la nueva traducción viviente, por favor. Nueva traducción viviente, hijo. No, mentiras. La traducción lenguaje actual. Traducción. Yo la voy a leer en Reina Valera y Emanuel nos la va a colocar en lenguaje actual. Romanos 8, 28. Cuando lo tengan, me lo hacen saber, por favor. Ok. ¿Quiénes trajeron sus Biblias hoy aquí? Quiero ver las Biblias levantadas. Ok. Bueno, es, es emocionante. Está, está creciendo el número de Biblias en la iglesia. Que no crezca el número de nuestros celulares. Yo quiero que ustedes entiendan esa razón por la cual yo los incito o los insto para que ustedes traigan sus Biblias. Porque es necesario que nosotros nos vengamos preparados y que la gente sepa cuando tú sales de tu conjunto, cuando tú sales de tu casa, que la gente sepa que tú eres cristiano y vienes para la iglesia. Y que durante la semana escudriñes. No sé ustedes, de pronto los muchachos que son como más fáciles para la tecnología, pero para mí no me es fácil. No me es fácil. Las letras son pequeñas, hay que estar ampliando, se le cierra a uno, bueno, no sé tantas cosas. Es mejor tener el libro físico para poderlo escudriñar. Amén. Dice entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos, di conmigo, sabemos. Es decir, lo tenemos por cierto. Cuando tú acabas de repetir, espero que lo hayas repetido con entendimiento en tu corazón. Sabemos, tenemos por cierto, lo tenemos por algo
¿Quiénes aman a Dios? Muy pocos. Ok. Para ustedes, los que aman a Dios, para nosotros, los que amamos a Dios, tenemos por cierto que todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es de los que con fin propósito divino han sido llamados. Amén. Vamos a leerla entonces en traducción lenguaje actual. Sabemos que Dios, miren esto, me gusta esta traducción. Sabemos que Dios va preparando, conmigo, va preparando todo para el bien de los que aman, de los, de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con un plan, o podemos decir, con un propósito. Sabemos, entendemos, o por lo menos hoy quiero que entendamos, que lo llevemos para nuestras casas, en nuestros corazones, como cierto, para nuestro diario, algo que así es, y que nos ocurre a nosotros y nos ayuda para bien. ¿Y qué cosas, pastor? Todo, todo. Lo bueno y lo malo, sí, lo bueno y lo malo. A veces te suceden cosas que nosotros decimos, bueno, pero ¿qué de bueno tiene esto? Dios, ¿qué va a sacar de bueno en esto que me está sucediendo? Pero nos ayuda para bien, aún que no entendimos. ¿Quién está atravesando por una situación de que no entiende lo que le estaba sucediendo? No entiendo lo que me está pasando, no lo entiendo. Pero eso que tú no entiendes está obrando para tu bien. Como lo dice Reina Valera, para un propósito, no. Y los propósitos de Dios son propósitos sublimes, superiores a nuestro entendimiento. Por eso no entendemos lo que Dios está haciendo con lo que nos está ocurriendo. Todo lo que se sale de nuestro control, lo que creemos injusto, lo que nos llega de sorpresa, sea bueno o sea malo. Lo que es bueno, pues no nos quejamos de eso, ¿verdad? O alguien le ha devuelto a Dios una bendición. No, Señor, no, no. No, 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 no la necesito en el momento. Alguna vez Dios me decía, te voy a dar tanto que va a llegar un momento que tú me vas a decir, Señor, con esto fue suficiente. Yo entiendo que no es por tanto que me vaya a dar, sino que voy a entender en algún momento y con eso basta. Hablábamos de que Dios nos da o le pedimos a Dios hace unos 2 o 3 domingos que nos diera solamente lo que podemos administrar. Esto tiene que ver una cosa con la otra. Amén. Ok. Parece que no, pero digamos que sí lo están entendiendo. Aquel diagnóstico, la amenaza que se cierne sobre mi vida, lo que me quitan, lo que perdí, todo ayuda para bien. Lo que ya no está, hay cosas que nos duele desprendernos de ellas, pero eso también ayuda para bien. Eso está dentro del propósito de Dios. Eso está dentro de lo que Dios tiene planeado para ti. ¿Por qué? Porque Dios sabía que era un momento específico en el que te iba a hacer falta o nos iba a hacer falta eso. Así que Dios finalmente hará que eso juegue a tu favor, que eso redunde tu favor o en tu favor. Amén. Viernes, ¿quiénes vinieron el viernes a la iglesia, por favor? El viernes, antes del servicio, estuve hablando con William. Presidente. ¿Y quién se le hace poco tiempo? Parece que fue ayer, porque es que como yo no estoy en los zapatos de William ni en los de Liliana, me parece que fue, mejor dicho, un suspiro. Fue rápido. Pero para Liliana y para William, ese tiempo, sobre todo los primeros años, fue un tiempo muy, pero muy difícil. ¿Qué ocurrió? Yo recuerdo, no sé, normalmente cuando, y se los confieso, cuando hay algo que voy a contarles a ustedes o a recordarles, primero me lo recuerda mi esposa, esta vez se me olvidó porque tuve 2 reuniones esta mañana antes del servicio.
Entonces no tuve tiempo para decirle a ella, pero voy a contarles a ustedes, los que no conocen el testimonio de William, algo de lo que me acuerdo. Si hay algo que sea inexacto, eh, perdónenme por favor. No es que sea mentiroso, sino que tengo una memoria no muy fotográfica. Un día llama Liliana, que William no aparecía. Entonces, los que conocían a William dicen, ay, pues eso es normal que William no aparezca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo William andaba haciendo las cosas que no debía. Entonces, de pronto otra de esas escapaditas de William. Pero entonces ya comenzó a transcurrir el día, ¿verdad? Tú me vas a decir, Liliana, si voy por el camino correcto, ¿sí? Tú y yo. Entonces, Liliana se comenzó a afanar porque pasaban las horas y William ni llegaba a su trabajo, ni tampoco sabían qué se había hecho William. Así que comenzó a activarse la alarma y ya vino entonces las primas de Liliana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarlo. Comienzas tú ¿cómo se llama? En el proceso normal cuando hay una persona desaparecida. Y creo que fueron a los hospitales y no sé si fuiste a la morgue también. ¿No? ¿No alcanzaste a ir? Ok, yo pensé eso, iba a decir eso, ¿sí ves? Eso era una inexactitud. Así que lo comenzaron a buscar. Finalmente, una prima de Liliana, Lady, lo encontró en un hospital. ¿Fue así? Él se había perdido ¿desde qué horas? Desde las 8 de la mañana. La llamaron a las 7 de la noche que William estaba en un hospital, en cuidados intensivos. Así que Liliana se dirige hacia allí con Johanna, con Lady. Fueron hacia allí y oh, sorpresa, el pronóstico era el peor. William había tenido un accidente y estuvo mucho tiempo. Él estuvo en coma. Él estuvo 18 días en coma. 18 días en coma. Entonces, dejaban entrar muy pocas personas. Fue mi esposa a verlo y salió con el corazón arrugadito. Tiene, tiene un pronóstico muy terrible. Su condición es la peor. Los médicos no dan ningún tipo de buen pronóstico. Bueno, pero ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Si vamos a lo que estuviera sintiendo Liliana en ese momento, y si ella hubiese venido hacia mí, yo le digo, hija, no te preocupes, vamos a abrir Romanos 8:28. Leámoslo otra vez, ¿sí? Vamos a suponer que estamos 10 años antes y que Liliana viene a pedirnos a nosotros consejo. Y nosotros, como buenos cristianos, le vamos a decir a ella, porque lo tenemos por cierto, y sabemos, Liliana, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pastor, y aún ese accidente que acaba de tener mi esposo, sí, hija, aún ese accidente que acaba de tener tu esposo. Pastor, aún ese pronóstico tan tremendo, sí, hija, también ese pronóstico tan tremendo. Y nos encontramos entonces con una persona joven, porque en ese tiempo estabas joven, ¿no? No, 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 estaba joven. En ese tiempo estaba muy joven, hace 10 años atrás, una persona muy joven en una unidad de cuidados intensivos, conectado a todos los aparatos posibles, con el peor pronóstico. Y entonces el pastor viene y le dice a su esposa, no te preocupes, todas las cosas, esta situación que está viviendo William les va a ayudar a bien. Y 10 años después, me encuentro yo el viernes pasado hablando con William y me dice lo siguiente. Es que no he podido sacar eso de mi mente. Porque cada vez que tratamos el tema, William me da otro motivo para, para analizar desde otra óptica el accidente de William. Y me dice William, yo perdí un oído en mi accidente. Lo único que, la audición de un oído. Bueno, sí, perdí el oído. Porque perdí la audición de un oído. Se me fracturaron los huesos de ese oído. No pude, no puedo escuchar. Solamente por ese oído, creo que es el izquierdo, me quedó solamente un ruido permanente, digamos así. Un ruido permanente que lo acompaña el resto de la vida. Y yo le digo, William, esas cosas suceden cuando tienes un encuentro cercano con Dios. Tú nunca vuelves a ser el mismo. ¿Sí? O te queda un ruido en el oído, o se te acaban las finanzas, o no sé, te partiste un pie, o
etcétera, etcétera. No vuelves a ser el mismo, pero el propósito allí está implícito. Solamente me queda un oído, me dijo él, o la audición por un oído, porque aquí están corrigiéndome, ¿sí? La audición por un oído. Algo que impactó mi corazón, pero le doy gracias a Dios que me dejó la audición de un oído, porque puedo escuchar a mi esposa, porque puedo escuchar a mis hijos, a mis hijas, porque puedo venir a la iglesia y escuchar las prédicas. Y yo podría decir, todo esto valió la pena porque William iba por un mal camino. Pero Dios permitió que esta mala situación que vivieron ellos en su hogar, lo condujera hacia lo que es William hoy. Un hombre que es fiel a su esposa, que lucha con eso, ¿no? Un hombre que es fiel a sus hijas. Un hombre que es fiel aquí al ministerio. William tiene aquí más puestos que un Transmilenio. Hace de todo. Y lo hace con todo el amor del mundo. Él está dispuesto a esgrimir una escoba. Él está dispuesto a abrir la puerta. Él está dispuesto a venir a la oración. Él está dispuesto a venir a los ayunos. Él está dispuesto a estar en la casa del Señor. A los que aman a Dios, Liliana, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que amamos a Dios, todo lo que nos ocurre nos sirve para bien. Aún lo que no entendemos en el momento. Lo que no entendemos en el momento es tan actual como hoy. ¿Sí me hago entender? Porque siempre habrá algo que no entendemos. Porque siempre habrá algo nuevo en nuestro caminar con Dios. Siempre podemos decir que hay cosas injustas, que hay cosas que nos duelen, que hay cosas que se salen de nuestro control, que hay cosas que quisiéramos no estar viviendo, que quisiéramos estar viviendo otra cosa, pero todo esto que es nuevo en nuestras vidas, pero que pertenece a nuestro diario vivir con Cristo, terminará sirviendo para algo bueno. Hay cosas que realmente nosotros decimos, Señor, no sé si tú lo has hecho, yo algunas veces lo he hecho, Señor, ¿qué de bueno va a salir de todo esto? ¿Qué harás con todo esto, Señor? Y muchas veces las cosas son tan oscuras que no sabemos qué puede salir de bueno de la situación que estamos viviendo. Y hay una historia en la Biblia que todos conocemos, pero yo quiero ir un poquito más profundo hoy en ella. Y es la historia del pueblo de Israel. Abran sus Biblias en Génesis, por favor. El libro de Génesis. Allí encontramos nosotros a un gran patriarca. Y ese patriarca es Abraham. Este patriarca es llamado por Dios. Cuando le hizo el llamado, tuvo la promesa. Capítulo, verso 2, perdón. Génesis 12, 2. Una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremendo, wow. Qué promesa la que le hace Dios a Abraham. Un hombre escogido para ser el depositario de una promesa tan grande. Transcurre otra generación, la nueva generación. Abraham. Vamos a Génesis 26, capítulo 3. Perdón, verso 3. 26, 3. Le dice el Señor a Isaac, el hijo de Abraham, la siguiente generación. Habita como un forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, le dice nuevamente lo que le había dicho su padre, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, padre. Wow, qué cosa poderosa. La siguiente generación.
Vamos a 35, por favor, y al verso 11. 35, verso 11. También le digo, ¿quién le dijo? Jacob, el hijo de Isaac. Yo soy el Dios omnipotente. Vete y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Wow. La promesa estuvo por 3 generaciones. Dios le había prometido a Abraham hacerlo una nación, pero las cosas no fueron siempre fáciles. Durante ese proceso en el que Dios convierte a Abraham en una nación grande, suceden muchas cosas y la mayoría de esas cosas fueron adversas. Aparentemente iban en contra de la promesa. Aparentemente iban en contra de lo que Dios quería para Abraham. Cuando Dios te promete algo o cuando Dios nos promete algo, tenemos que tener muy claro que se presentarán adversidades en el camino. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que cuando Él responda, cuando Él traiga el cumplimiento de esa promesa, no haya duda de que fue Él quien lo hizo, que no fueron tus fuerzas, o que tú puedas decir, fue por mi capacidad, que tú puedas decir, fue por mi esfuerzo, por mi nivel intelectual, por mi capacidad física, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, por lo general, cuando te hace un llamado, te resetea, te deja en ceros. Comencemos de nuevo. Cuando Dios hace la promesa a Abraham, comienzan las dificultades. Dios le dice a un hombre que lo va a hacer una nación grande y su esposa era estéril. Wow. Dios le dice a un hombre que lo va a hacer una nación grande y comienzan las cosas a aparecer de una manera opuesta a lo que él estaba esperando. Yo sé, cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tienda y vea las estrellas, no sé si al otro día Abraham estaba tan ilusionado con esa promesa que comenzó a hacer cuentas. Importante para los patriarcas tener una larga descendencia, una familia muy grande, que su primer hijo fuera un varón, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que para nosotros no es tan importante ahora, ¿no? Ahora para los muchachos es muy importante, tal vez la promesa para un muchacho que le gustaría, muchacho, hijo mío, fulano de tal, te voy a regalar un gato persa, no una familia grande, porque los tiempos han cambiado, los muchachos no quieren tener familia, tal vez la familia grande para ustedes que cuál fuera, porque tampoco quieren casarse, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, ¿qué les gusta a esos muchachos de hoy en día? ¿Mm? Eh, No sé, yo veo que les gusta mucho el buen vivir, las buenas finanzas, ¿sí? Porque aquí me dicen que sí, que sí, que sí. O sea, te voy a dar que Dios lo ha hecho. No sé, te voy a pasa muy hermoso y te quedas sin trabajo, dice Señor, pero ¿y la promesa? ¿La promesa? ¿Qué pasó con la promesa? Tal vez Dios te ha dicho a ti, voy a cambiar a tu esposo y tu esposo cada día es más borracho. Dios me había dicho que era para ti esta pequeña frase de la prédica. Señor, pero tú me has dicho que me vas a traer cambiado a la iglesia y cada día quieres saber menos de ti. Y yo te puedo decir hoy que eso también Dios lo va a utilizar para que redunde en la respuesta que Dios tiene para tu vida. Se va a convertir eso
en algo que transformará la vida de ese hombre y que tú lo verás postrado a los pies de Dios. Mi esposa es experta en eso, ¿no? Cuando las cosas se ven peor, es cuando Dios está actuando. Dios es experto en actuar en silencio. Cuando tú crees que todo está quieto, que las aguas están totalmente calmas, allí en medio de ese silencio Dios está actuando. Porque Él utiliza todas aquellas circunstancias que aún no son adversas para traer una respuesta completa para nuestras vidas. Es que, es que pasa el tiempo, Señor, y yo no veo la respuesta. Es que pasa el tiempo, Dios, y las cosas están cada vez peor. Abraham recibió entonces la promesa. Encontramos nosotros que Isaac, pasados los años, ustedes conocen la historia de Isaac. Yo solamente, no sé si fueron unos segundos, fueron unos minutos, pero uno nació con la pierna del otro. Por esa circunstancia, Esaú fue el mayor. Isaac amaba profundamente a ese muchacho, pero lo vemos nosotros al final de sus días. Él tuvo a esos dos muchachos cuando tenía 60 años. Un poco más adelante, cuando tenía un poco más de 100 años, lo vemos nosotros ciego. Un patriarca ciego, Señor. ¿Por qué este hombre está ciego? Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado. Recordemos que su hijo amado era Esaú. Pero el propósito de Dios era que quien recibiera la posta, la promesa, fuera Jacob. Si Isaac no fuese ciego en ese momento, ¿a quién hubiese bendecido? Esaú. Dios utilizó la trampa que le hicieron a aquel viejito ciego. Pareciera injusto. Lo engañaron entre su esposa y su hijo menor. Pero Dios utilizó el que él no vio para que pudiese bendecir a quien Dios quería que bendijera. Porque todo lo que nos ocurre a nosotros, aún las cosas difíciles, aún las cosas incomprendibles, nos sirven para bien. Dios tenía un propósito. Recuerde que Dios le había prometido a Abraham que no iba a ser una gran nación. Dios no le dijo, te voy a dar dos hijos, te voy a hacer una nación. Dios no le dijo a Isaac que iba a ser padre de unos pocos, que todas las naciones serían benditas. Y transcurre el tiempo. Y su hijo, el hijo de Isaac, el esposo, quien, por quien nadie daba nada por él. Miren esto es glorioso. Tuvo que huir de Esaú porque Esaú quería tomar venganza contra Jacob. Así que se fue para donde su tío, Labán, en tierra de Harán. Por eso. Y fue donde su tío y le dijo, yo quiero pagar el tiempo, pagar lo que sea necesario por Raquel. Y trabajó 7 años. Wow, esto es tremendo. Trabajó 7 años. Y en el momento en que tenía que recibirla como esposa, le dieron a Lea, a la hermana mayor. Parece que era feíta la muchacha. Lo engañaron. Y él le dice a su tío, bueno, ¿y aquí qué hacemos? Fácil, trabajé otros 7 años por Raquel. Así que tuvo que trabajar doble vez por la mujer que amaba. Y se le comienza a complicar la vida a este hombre. ¿Para cuántos es suficiente una suegra? Díganmelo. Para ti. Ay, suficiente, suficiente, suficiente con una suegra. Este hombre tuvo un embrollo pero terrible.
el precio o el tiempo a Raquel. Pero como no se podía llevar solamente a Raquel, también le tocó llevarse a Lea. Como era costumbre de aquella época, le dieron un esclavo por cada una de ellas. Y conmigo, 4. Ok. Y se va a hacer su vida, a hacer su hogar. El tiempo, Dios visita a Lea. Y con Lea tuvo un hijo. Le voy a dar los nombres de los hijos. Con Lea tuvo Simeón. Luego vino luego Lea. Entonces Raquel se puso celosa. Miren este problema que se metió este pobre hombre. Raquel se puso celosa y le dijo, mire, como yo soy estéril, le voy a dar mi sierva para que tenga hijos con ella. Y el hombre dijo, bueno, está bien, voy a ceder. Y con ella tuvo 2 hijos. Tuvo a Adán y a Neftalí. Luego, primera, con la que tuvo 4 hijos, también se puso celosa. Tuvo que haber sido muy bonito ese muchacho, ¿cierto? Se puso celosa y le dijo, como 10 hijos, yo también le voy a dar mi sierva. ¿Cuántos hijos van? Ok. Pa, tu criada. Tuvo a Gad y a Aser. Y Dios se volvió a acordar de Lea. Con Lea tuvo al principio y Dios se acordó de Lea nuevamente. Y dice que luego del tiempo Dios le regaló a Isaacar y a Zabulón. ¿Cuántos van? Ok. Raquel, finalmente, con el transcurso del tiempo, Dios se acordó de Raquel y le dio a sus 2 hijos menores, los que tuvo en la vejez, a Benjamín y a José. A Benjamín y a José. La pregunta del millón es, así como la pregunta de a quién hubiese bendecido, ha tenido su vista, no hubiera bendecido a Jacob. Ok. La pregunta mía entonces es para la siguiente generación. ¿Cuántos hijos hubiese tenido entonces este hombre, Jacob, si Dios le hubiera dado los primeros hijos a Raquel? 2. Y el propósito eran 12. Dios quería hacerlo una gran nación. Dios no quería una familia como las familias modernas con pocos hijos. Dios quería hacerlo una nación grande. Dios le prometió a Abraham hacerlo una nación, no una familia. Y le regaló 12 hijos. Y de los lomos de ese varón, de los lomos de ese anciano, nacieron 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Todo aquello que sucede en nuestras vidas tiene un propósito. Pero allí no acaba la historia. Recordemos que con Raquel tuvo a sus 2 hijos menores. ¿Cuáles fueron? Y José. Ok. José, miren esto. Abraham tuvo una promesa. Fue ratificada, finalmente fue ratificada con Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y uno de sus menores era José. Y José soñó un sueño. Así sueñe, así sueñe. Así suene redundante. Soñó un sueño. Él era un soñador. No era un soñador. Y tuvo sueños en donde Dios lo engrandecía. Y tuvo sueños en donde sus mismos padres le rendían reverencia a él, pleitesía a él. Y eso generó que sus hermanos le tuviesen envidia. Y el sueño de José terminó finalmente en la cárcel. Fue vendido como esclavo a Egipto y luego terminó estando
en la cárcel. Wow. Y miren esto, estando en la cárcel, esta historia ustedes todos la saben. Estando en la cárcel, fue promovido a gobernador de Egipto. ¿Cuál había sido la promesa a Abraham? Y haré de ti una gran nación. Y haré de ti una gran nación. La cuarta generación, la esperanza de la cuarta generación había terminado en un calabozo. En un calabozo muy caluroso, un calabozo con las peores condiciones en Egipto. A mí lo que me impacta es lo siguiente. 22 años, Jacob ya era un patriarca, ya era un anciano. 22 años él creyó que su hijo amado, José, había sido destrozado por unas fieras. Pero durante esos 22 años Dios estaba trabajando sin que él lo supiera, en medio de su ignorancia, porque el que lo sabe todo es Dios. Estaba trabajando para una respuesta. 22 años en donde él creyó y llegó el minuto de su hijo. Finalmente vino hambre por la interpretación del sueño de José a Faraón. Se aprovisionó Egipto de cereales. Finalmente vino el hambre que el sueño de Faraón le había dicho. Que un hombre grande, muy grande como Jacob, de unas grandes riquezas, hubo escasez en su casa. Así que envía a sus hijos para que vayan a Egipto, porque dice la palabra del Señor que habían escuchado que en Egipto habían grandes provisiones. Así que el mundo entero conocido en esa época se dirigió hacia Egipto a comprarle a José, el muchacho desaparecido hacía 22 años, provisiones para no morir de hambre. Allí llegaron también los hijos de Jacob y José los reconoció y se acordó de ellos. Vamos ahora entonces al capítulo 45 de Génesis. Génesis capítulo 45. Y vamos a leer mucho de este capítulo, por favor. Vamos, por favor. Supuestamente una pequeña trampa y los devolvió a donde Jacob, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda vez a Egipto. Pasa José en ese momento. Tampoco hacía 22 años se habían vendido para esclavos. Donde en un pensamiento humano, sueños. Se sepultaron los sueños de José, y no solamente los sueños de José, sino el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Él se encuentra con sus hermanos. Y dice el verso 3, y dijo José a sus hermanos, yo estoy castigo. Dijo mi padre, claro, imagínate, hacía 22 años no veía a su anciano. Así como su papá estuvo 22 años añorando que no, o más bien llorando el luto de su hijo, José guardaba la esperanza de algún día volver a ver con vida a su papá. Hermanos no pudieron responderle, estaban ocupados delante de él. Verso 5. Pues no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos. Yo me imagino la actitud de cada uno de ellos, reprochándose y justificándose delante de José. Yo fui quien dijo que no te matáramos. Yo solamente quería que te metiéramos en una cisterna, pero que no tuviese agua. Y él les dice, no me den argumentos. No se preocupen, no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuando ellos lo vendieron hacía 22 años atrás,
Era el propósito de Dios que él fuera vendido. El propósito de Dios era que su sueño estuviese estancado durante un tiempo. Escuchaba yo, está muy viejito, que ya murió, un hombre de mucha sabiduría, y él decía lo siguiente: Sion tiene tres etapas. Sion tiene tres. ¿Quién tiene aquí una visión? Levanten la mano. ¿Quién tiene aquí una visión? ¿A quién Dios le ha dado una visión? ¿A quién Dios le ha dado una promesa? ¿Ok? Sí. ¿Quién tiene aquí una promesa? Ok, ok. Hable en español, pastor, hable en español. Ok. ¿Quién tiene aquí una promesa? Bueno, toda visión o toda promesa tiene tres etapas. Cuando nace la promesa, cuando muere la promesa, cuando resucita la promesa. ¡Wow! Esto repítalo. Cuando nace la promesa, cuando muere la promesa, cuando resucita la promesa. Y eso le ocurrió a José. José tuvo una visión. José tuvo un sueño. Él soñaba sueños. Cuando estaba allí en la cárcel, ese sueño murió. Esa visión quedó sepultada a los ojos de los hombres. Yo no sé cuántas veces José, no lo dice la palabra, le dijo al Señor: Señor, ¿y, y, y mis sueños? ¿Dónde están mis sueños? ¿Qué pasó con mis sueños, Dios del cielo? Y el Señor tenía un propósito. Aquí, ver todo esto que había ocurrido. Ya están los hijos allá. Pero que ellos con la provisión de Señor para a su casa, y le cuentan lo que había ocurrido, que otro de sus hijos se había quedado preso allí en Egipto. Jacob dice, se acordó de todo lo que había hecho. Se acordó de sus pecados. Y dice una frase: contra mí es todo esto. Contra mí es todo esto. ¿Por qué? Vamos a un resumen. Porque él engañó a su anciano padre. Se aprovechó de que él es un viejito ciego. Le robó, aprovechó el momento y le robó la primogenitura a su hermano. Eso es lo malo delante de Dios. Y digo que yo actué mal en mi pasado. Pero Dios tenía un propósito con todo eso. Dios tenía un propósito con todo eso. Así, convertir nuestros errores en bendición es una locura. Dios tiene la capacidad de convertir aún nuestra desobediencia en bendición. En todo aquello que nosotros hicimos y en lo que nos equivocamos, para que sirva en algún momento de nuestras vidas como experiencia, para nutrir nuestra, nuestro conocimiento de Dios. Hay cosas que tú hiciste en el pasado que no las repetirás, estoy seguro. Hay errores que tú cometiste en el pasado que te trajeron dolor y que no los vas a volver a hacer. Hay cosas que estamos viviendo hoy que estoy absolutamente convencido que dijéramos: si yo no hubiese hecho esto, si yo no hubiese tomado esta decisión. Nos da a nosotros la capacidad, la lucidez espiritual de poder identificar dónde cometimos nuestros errores. Y aún no sabes que hiciste mal. Porque eso que Dios va a convertir en una bendición para tu vida, que finalmente va a redundar en una bendición, es necesario que tú lo tengas claro para no repetir lo que hiciste. Me estoy haciendo entender. Así que el hombre que había quedado allá en escasez, tiempos difíciles, tiempos de hambre, tiempos en donde estaban las naciones enteras trayendo a unas tierras por un plato de comida. Eso va a suceder en Apocalipsis.
es una, es una cuña. Eso va a suceder en el Apocalipsis. Cuando el anticristo tome control de este mundo, llegará un momento en el que tú tengas que dar tu carro. Bueno, tú no, porque tú te vas a ir con Jesús. Los desobedientes se quedan aquí, van a tener que dar su carro, su casa, sus propiedades por un plato de comida. Así que las naciones enteras estaban yendo donde José para que él les diera alimento. Y José entiende que el propósito de Dios era preservar la vida de su familia. Que aquella promesa que él sabía que se le había hecho a su tatarabuelo se cumpliese. Y miren, miren el escrito. Yo quiero que lo podamos saborear. Miren para qué fue que Dios permitió que fuese vendido José. Vamos a leer a partir del verso 16. Bueno, tengo que hacerles una aclaración. Cuando José finalmente se revela a sus hermanos, allí hubo una escena muy conmovedora, porque sus hermanos se abrazaron, él se abrazó sobre sus hermanos, lloraron, y el llanto que estaba en la casa de José se escuchó en Egipto. Y aquí comienza el relato. Verso 16. Están en el capítulo 45, ¿verdad? Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a usted, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre. ¿Qué está diciendo esto? Faraón, hombre que podía tomar una decisión, no era cananeo, justo. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto. De la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, es decir, no traigan nada, déjenlo todo allá en Canaán. Ustedes no van a necesitar nada. A partir de hoy todo corre por mi cuenta. No, qué cosa maravillosa. ¿Estoy en dónde? En el 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre y le dieron la nueva diciendo, "Usted vive aún, y es el señor de toda la tierra de Egipto". Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que había hablado. Y viendo Jacob las caras de José, y José enviaba para llevarlo, el espíritu revivió. No había un propósito detrás de esto. No había un propósito detrás del dolor. Había un propósito detrás del sufrimiento. Había un propósito detrás de la espera. Había un propósito detrás de tanto tiempo transcurrido. 4 generaciones, iglesia. 4 generaciones y no se veía la promesa cumplida. Y les voy a decir a ustedes cómo entró Jacob a Egipto. Jacob, que ya había tenido un encuentro con Dios. Jacob, que su nombre ya había sido cambiado por Israel. De una familia pequeña a una nación. Ahora ya no era más Jacob el engañador, ahora era la nación de Israel que entró a Egipto. 70 personas entraron, más de 2 millones salieron.
y entró Jacob en la presencia de Faraón y no se humilló delante de Faraón. Lo dice la palabra del Señor. Faraón le agachó la cabeza y Jacob lo bendijo. El pobre bendiciendo al rico. El que tenía hambre bendiciendo al que todo lo tenía. Y entró como un patriarca, no como cualquier fulano. Dice la palabra que cuando murió, Egipto lo lloró 70 días. Lo lloraron porque lo amaban. Y no se murió el otro día, 27 años duró para aprovechar las riquezas de Egipto. Hay un propósito detrás de la aflicción. Hay un propósito detrás de la espera. Hay un propósito detrás de la mala noticia. Hay un propósito detrás de la amenaza. Hay un propósito detrás de las cosas que no entendemos. Yo no sé cuál sea en esta mañana lo que tú estás viviendo de esto que yo acabo de mencionar. O alguien me podrá decir, todo esto lo tengo yo encima, pastor. Mi salud está hecha a pedazos, mi hogar no sirve, mi esposo no quiere caminar, mis hijos no vienen a la iglesia, una promesa que Dios me dio para ellos y los veo cada vez más lejos de las cosas de Dios. Mis finanzas están por el suelo, pero déjame decirte que todas las cosas nos ayudan para bien. Cierra tus ojos, por favor. Padre, yo te pido en esta hora que tú nos permitas entender que lo que estamos viviendo tiene un propósito. Tal vez no conozcamos, no entendamos o no conozcamos el propósito en el que va a terminar lo que estamos viviendo. Eso no lo conoces sino tú. Pero yo quiero, Dios del cielo, por favor, y te pido que mis hermanos puedan comprender que lo que están viviendo, de eso también tienes tú el control.